Señora, buenos días. Muchas gracias por visitar este canal. Si es tu primera vez, realmente yo aprecio el tiempo que tú me estás brindando en este momento. A los meses de las elecciones presidenciales y congresionales, tú podrías decir que el foco de atención debiera de estar en la propuesta política y las posibilidades de cambio que pueden ocurrir si se mantiene el mismo gobierno o surge un nuevo presidente de la República en las próximas elecciones presidenciales. Pero en este momento, producto de la crisis institucional por la que está atravesando Haití, ya sea por el control que tienen las grandes pandillas y la falta del control del gobierno, no te quepa la menor duda, en este momento, cuando se habla de la política internacional asociada a República Dominicana, realmente los problemas por los que está atravesando Haití en este momento son sumamente importantes. En este tipo de trabajo mayormente yo me voy a concentrar a hablar un poquito, a dar mi opinión, lo que yo pienso, lo que yo creo. Cuando se habla de la fusión entre República Dominicana y Haití, cuando hablamos de la instalación de los campamentos de refugiados, también cuando hablamos de la crisis haitiana en la frontera, y por qué no, a veces yo me pregunto, cuando se habla de este tipo de conflicto dominico-haitiano, ¿estamos hablando de un mito o simplemente de una realidad o simplemente de un tipo de campaña política que los grupos de derecha nacionalistas utilizan como una forma de llamar la atención? Claro, hay algo que hay que entender. Para tú conocer el origen de los grandes conflictos que en este momento está enfrentando la nación haitiana, tú tienes que aceptar que simplemente Haití es un estado fallido. Un tipo de tópico que yo voy a desarrollar un poco más adelante. Pero para entender el por qué una gran mayoría de la población dominicana está en contra de ese tipo de fusión, pero también la instalación de campamentos de refugiados, pero también que República Dominicana sea la solución al gran problema haitiano, es el tópico el cual yo considero que nosotros tenemos que analizar. Y yo siempre he creído que detrás de esa negativa que tiene una gran mayoría del pueblo dominicano en contra de la fusión y la instalación de campamentos refugiados, y no hablemos de la migración legal o ilegal de la población haitiana hacia el territorio dominicano, nosotros tenemos que ver este tipo de negativa del pueblo dominicano dentro de un contexto histórico. No te queda la menor duda. El pueblo dominicano, cuando hablamos de la historia colectiva de República Dominicana, son muchos los dominicanos que todavía es parte de ese tipo de comportamiento y de ese tipo de asociación. Cuando hablamos de las ocupaciones militares que ocurrió entre la población haitiana, pero también hacia el territorio dominicano. Y una de las razones por la cual en este momento, dentro de la conciencia colectiva del pueblo dominicano, dichas ocupaciones haitianas en el pasado son parte importante que están detrás de esa negación que tienen muchos sectores, pero también una gran mayoría de la población dominicana, de que se instale cualquier tipo de campamento refugiado en territorio dominicano, pero también la famosa fusión, que muchos políticos de la extrema derecha utilizan o alegan como una forma de llamar la atención a los votantes. Pero para entender por qué todavía es parte de la conciencia colectiva histórica del pueblo dominicano, de esa necesidad de negar lo que es el trasiego o la ocupación, o simplemente que los haitianos entren al territorio dominicano, ya sea legal o ilegalmente, tenemos que conocer un poquito la historia. Señores, hay algo que hay que entender. República Dominicana, antes de que sea constituida como una nación, simplemente la parte oriental de la isla, todos sabemos que en términos históricos, y la historia muchas veces no miente, aunque a veces la cambia, que Haití o simplemente los militares haitianos ocuparon varias veces el territorio o la parte oriental de la isla, que en esa época simplemente pertenecía a Francia o parte de Saint-Domingue, lo que fue anteriormente proclamado como República Dominicana. Y no te quepa la menor duda, en el 1805 el ejército haitiano, bajo las órdenes de Dessalines, invadieron la parte oriental de la isla, utilizando una serie de términos en la cual la expresión única e indivisible fue parte de la política de Dessalines, utilizando también ese tipo de política de tierra arrasada.
ese tipo de frase única o indivisible, de una forma u otra caló o cala en la conciencia colectiva del pueblo dominicano en este momento, por la cual ellos se niegan. Cualquier tipo de aspiración o fusión o la instalación de cualquier tipo de campamento de refugiados cuando se habla del territorio dominicano. Y no hablemos de la migración legal o ilegal, porque ese tipo de frase única e indivisible, de una forma u otra, es algo que motiva y crea en la conciencia política, pero también en la conciencia histórica del pueblo dominicano, las intenciones históricas del pueblo haitiano cuando hablan del territorio dominicano. Otro tipo de invasión que afectó negativamente lo que es la percepción negativa que tiene la población dominicana cuando se habla de la población haitiana en términos históricos, es que la invasión haitiana en el 1822, durante el gobierno de Boyer, la cual duró 22 años. Uno de los grandes problemas de este tipo de gobierno fue que se impuso un régimen militar, el cual prohibió el español, las costumbres nacionales. Inclusive se prohibieron la pelea de gallo, pero también se terminaron lo que alguna gente llama el sistema esclavista. Por lo menos es un aspecto positivo de la ocupación haitiana de 22, que se prohibió la esclavitud en la parte oriental de la isla. Pero uno de los grandes problemas que afectó económicamente lo que es la parte oriental de la isla fue la prohibición de que las personas blancas sean dueños de cualquier tipo de propiedad, lo cual muchas personas blancas ricas del territorio dominicano simplemente emigraron hacia Cuba, hacia Puerto Rico, pero también ese nuevo territorio colombiano que todos escuchamos en términos históricos. Yo sé de lo que pienso, que cuando se habla de la ocupación del territorio dominicano, la parte oriental de la isla, aparte de los haitianos, también hubo la ocupación norteamericana, ya sea en el 1905, pero también del 16 al 24. Ocupación militar, la cual de una forma u otra, bajo los legatos de la ocupación alemana, pero también como una forma u otra de ellos cobrar lo que era la deuda eterna utilizando el dinero de las aduanas. Lo que te dice a ti que cuando se habla de varias ocupaciones, ya sean haitianas o ya sean dominicanas, la parte oriental de la isla siempre ha sido un elemento estratégico. Cuando se habla de la política hegemónica de los Estados Unidos, cuando se habla del control de la parte sur del territorio norteamericano, en la cual el territorio dominicano es sumamente estratégico. Yo siempre he creído que cuando se habla de la ocupación de los haitianos y los dominicanos, hay dos tipos de variantes. Mayormente las personas que de una forma u otra tienen como ese empeño de ellos oponerse a cualquier tipo de fusión. La llegada también de los refugiados y la migración haitiana, usualmente la gran mayoría de ellos, por más patriotas que ellos sean, la mayoría de ellos son personas de la derecha o de la extrema derecha. Lo que te dice a ti que cuando se habla de la ocupación, dependiendo de cuál sea tu ideología política, tú te en contra de la intervención extranjera en el territorio dominicano. Si son los haitianos que entran al territorio dominicano, usualmente las personas de la derecha son los que se oponen a este tipo de migración. Pero cuando se habla de la migración o la intervención norteamericana, usualmente las personas que son de tendencia izquierdita son los que se oponen a ese tipo de intervención. Y recordemos cuando los norteamericanos intervinieron el territorio dominicano en el 1975, porque simplemente ellos tenían miedo de que el comunismo llegara a esta parte de la isla a través de Cuba. Razones por las cuales los sectores más conservadores dominicanos fueron los que de una forma u otra conspiraron para que derrotar al expresidente Juan Bosch. En pocas palabras, República Dominicana siempre ha sido objeto cuando se habla de cualquier tipo de intervención, ya sea haitiana, pero también norteamericana. Pero mayormente, cuando tú analizas lo que es el comportamiento de la conciencia histórica del pueblo dominicano, no te quepa la menor duda. Una gran mayoría de la población está en contra de la migración, pero también de ese tipo de fusión, y por qué no, cuando hablamos de la instalación de cualquier tipo de campamento de refugiados, cuando hablamos del territorio dominicano. Y para tú entender esa negativa, tú tienes que conocer lo que es la historia
historia de conflicto que existe entre República Dominicana y la República de Haití, la cual es la razón detrás de este tipo de fusión y de este tipo de instalación de refugiados cuando hablamos del territorio dominicano. Pero yo siempre he creído que cuando se habla de Haití, el tú buscar las razones del por qué. Haití, la primera nación que buscó su libertad, cuando hablamos del territorio americano o la primera nación libre, ahí debe haber una razón por la cual Haití, en términos de desarrollo económico, social, político, simplemente se estancó y nunca creció. Mucha gente alegan que fue la implementación de la deuda por Francia, después que los haitianos derrocaron lo que era el ejército francés y expulsaron a la mayoría, pero también asesinaron a mucha de la población blanca o de los colonos blancos. Y Francia, como una forma de desquitarse o recuperar parte de la inversión, simplemente le obligó a que tenían que pagar una deuda. Mucha gente alega que producto del pago de esta deuda es lo que realmente es la razón por la cual Haití es considerado como la nación más pobre cuando se habla del continente americano. Pero yo no estoy de acuerdo con ese tipo de conclusiones. Realmente la pobreza, el bajo nivel educativo, pero también la falta de institucionalidad de Haití tiene una raíz mucho más profunda, la cual nosotros podemos analizar en otro tipo de trabajo. Pero, ¿por qué Haití en este momento es considerado como un estado fallido? Es el tópico que yo voy a tratar de conversar con ustedes para que usted entienda cuáles son las razones que están detrás de que las grandes potencias internacionales como Estados Unidos, Francia y Canadá, de una forma u otra, están buscando la forma de que República Dominicana se haga cargo del problema haitiano. Un problema haitiano que República Dominicana ni tiene los recursos, pero tampoco tiene ni debe tener lo que es la voluntad política para intervenir en los asuntos haitianos. Haití tiene que resolver sus problemas entre ellos mismos. Y República Dominicana tiene demasiado problema en este momento para simplemente echar hacia arriba lo que la carga cuando se habla de los grandes problemas que tiene Haití en este momento. Pero, ¿por qué Haití simplemente considerado un estado fallido? Es un tópico que yo creo que nosotros tenemos que analizar para entender cuál es el génesis de ese tipo de problema que en este momento está generando Haití cuando se hablan de las elecciones internacionales. ¿Por qué Haití es considerado como un estado fallido que necesita la intervención internacional para salvar a los haitianos de sí mismos y la poca incapacidad que ellos tienen para gobernarse? Según lo que yo estoy leyendo en Google, porque es de la única forma que uno puede entender por qué Haití es un estado fallido y cuáles son las características de un estado fallido, es algo que yo voy a analizar contigo en este momento, si realmente tú tienes interés en conocer cuál es la necesidad o cuál es la razón que está detrás de que las grandes potencias internacionales quieren producir ese tipo de fusión entre el Estado haitiano y el Estado dominicano. El término Estado fallido se emplea por expertos políticos, periodistas y comentaristas políticos que describen un Estado soberano que se considera ha fallado en garantizar el funcionamiento normal de la administración general, estabilizar la economía, garantizar el acceso a servicios básicos a su población y controlar la criminalidad, pero también el terrorismo. En otro, se mide el fracaso de un Estado bajo los siguientes parámetros. Cuando yo lea cada uno de estos parámetros, ustedes pueden analizar y darse cuenta si Haití es un Estado fallido o simplemente lo que yo estoy hablando son pura tontería. Cuando se habla de un Estado fallido, mucha gente dice que la corrupción política e ineficacia policial y judicial es la primera razón. También los altos niveles de criminalidad, delincuencia organizada e inseguridad ciudadana. Los altos niveles de terrorismo y narcotráfico. La incapacidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad para responder a los dos puntos anteriores. Los altos niveles de informalidad, pobreza y pobreza extrema. Una crisis económica, inflación y desempleo, la incapacidad para suministrar servicios básicos a su población, la sobrepoblación, pero también la contaminación. Cuando ustedes analizan el comportamiento de Haití, una nación que ocupa lo que es una tercera parte de la isla española y realmente tiene mucho más habitantes que República Dominicana, eso te dice a ti la enorme sobrepoblación que existe.
en la parte occidental de la isla, la Española, lo cual hace que Haití simplemente sea un estado fallido. También el bajo porcentaje de personas con educación superior. Eso todos lo sabemos, porque simplemente el Estado dominicano, parte del presupuesto de educación lo tiene que gastar educando a gran parte de la población haitiana. Gran parte de la población viviendo en asentamientos irregulares. La fuga de talento, ya sea producto de la inmigración. Ese es uno de los grandes problemas que Haití tiene en este momento. Que los muchachos jóvenes, los profesionales y aquella gente que pueden aportar como una forma de desarrollar a largo plazo lo que es la población haitiana, simplemente la mayoría de ellos se van de Haití buscando mejor vida. Y yo no lo puedo culpar. Y más cuando tú vives en una nación donde la institucionalidad y realmente el papel del Estado no existe. No desde ahora. Porque el problema de los grupos criminales, las bandas, vamos a ser francos, es un problema reciente. Ponle de 5 años para acá, pero de 5 años para atrás siempre ha sido la ineficiencia del gobierno, la falta de institucionalidad, pero también un sistema educativo que simplemente no ha llenado las expectaciones de la población haitiana. Otro aspecto a considerar también es que gran parte de la población con educación primaria o secundaria es incompleta. Todos sabemos que en este momento Haití, cuando se habla del analfabetismo, está alrededor de un 60-70%, lo cual no crea las condiciones para que una nación se desarrolle. Y por último, pero también cuando hablamos de la pérdida de control físico del territorio o del monopolio en el uso legítimo de la fuerza, la incapacidad para responder a emergencias nacionales. Ustedes se acuerdan cuando ocurrió el terremoto, que gran parte de la población dominicana y de los recursos del Estado dominicano se tuvieron que emplear, porque simplemente Haití no tenía la capacidad de cómo resolver el problema producto del terremoto. Y no hablemos cuando sucede cualquier tipo de desastre natural. La incapacidad para interactuar con otros estados como miembro pleno de la comunidad internacional. Pero también cuando hablamos del grado de control gubernamental que se necesita para que un Estado no se considere como fallido, que presenta varias variaciones. Lo más notable aún es el concepto mismo de Estado fallido, es controvertido, sobre todo cuando se emplea mediante un argumento de autoridad y puede tener notables repercusiones geopolíticas. Si ustedes analizan los argumentos que yo utilicé con ustedes en este momento y las características de lo que puede ser considerado como un Estado fallido, eso le dice a ustedes que en este momento Haití es considerado un Estado fallido. Ustedes analizan lo que yo les mencioné anteriormente, realmente él tiene todas las características y las deficiencias de un Estado fallido. Ahora, ¿cuál es la respuesta de un Estado fallido? Aquí es donde las grandes potencias internacionales no quieren asumir responsabilidad. Cuando hablamos de la ONU o de la OEA, como organismos internacionales, ellos no quieren asumir responsabilidad. Pero también la misma clase política alta, la oligarquía haitiana y los diferentes grupos empresariales haitianos, tampoco ellos quieren buscarle solución a ese tipo de permanencia de Estado fallido. Cuando se habla de Haití, donde todas las instituciones, ninguna, trabajan. Eso te dice a ti que como una forma de buscarle solución a un Estado fallido haitiano en este momento, simplemente los organismos internacionales, las grandes potencias internacionales, ellos ven a República Dominicana como la vía a la solución de que Haití deje de ser un Estado fallido, no a corto plazo, sino a largo plazo, pero utilizando lo que son los recursos de una nación pobre como República Dominicana para solucionar los grandes desafíos que Haití tiene como un Estado fallido. Aquí es donde ese famoso plan de fusión, cuando se hablan de los dos estados, pero también cuando se habla de la población haitiana y la población dominicana, es un elemento que se utiliza mucho por los grupos de extrema derecha en República Dominicana, por los llamados grupos nacionalistas, pero también por los grupos que se autoproclaman como patrióticos. ¿Qué tanta razón tienen estos grupos de extrema derecha o nacionalistas para de una forma u otra ellos acusar que existe un plan de fusión de los organismos internacionales y de las grandes potencias como forma de unir República Dominicana con Haití? El problema es que este tipo de plan tiene una serie de desafíos.
La primera es un tipo de desafío, el cual es en términos legales. La Constitución haitiana y la Constitución dominicana realmente son muy diferentes. Aquí donde cuando se habla de la Constitución haitiana y la Constitución dominicana, pero también cuando hablamos del Código Penal y el Código Civil, ya sea haitiano o dominicano, existe una gran diferencia inclusive en la forma como está redactado. También debe existir, el cual yo siempre he creído que es imposible, ese tipo de fusión territorial, en la cual cuando se habla de una fusión territorial, ¿cómo ustedes le van a llamar a la nación que quede? ¿Se la llamará la isla de Haití o se le llamará la isla de Santo Domingo, como ocurrió 100 o 200 años atrás? Lo cual crea un problema en términos territoriales, porque no es verdad que la mayoría de esa gente que son dueños de tierra en el territorio dominicano, ellos van a dejar que las personas que son haitianas de una forma u otra se apropien o simplemente tengan la capacidad de adquirir propiedad en el territorio dominicano o se le imponga dicha disposición. Hay otro elemento, el cual es un gran desafío cuando se habla del plan de fusión, el cual es motivado y promovido por las agencias internacionales, pero también por las grandes potencias mundiales. Es que existe una gran diferencia cultural entre el pueblo dominicano, pero también entre el pueblo haitiano, lo cual realmente es sumamente imposible. Y cuando se habló de la primera intervención haitiana en el territorio dominicano, esas diferencias culturales, por la razón por la cual los haitianos tuvieron que devolverse simplemente al territorio haitiano. También una gran diferencia cuando se habla de el lenguaje. Realmente el dominicano habla español y el haitiano habla creol, lo cual crea una gran diferencia. Los haitianos no van a aceptar que se le imponga el español como la lengua oficial, como tampoco los dominicanos van a aceptar que de una forma u otra se le imponga el creol como la lengua oficial de la República Dominicana. El dominicano no tiene por qué aprender creol, pero tampoco el haitiano tiene por qué aprender español. Esa es una gran dificultad cuando se habla de ese plan de fusión. Otro elemento a considerar son las instituciones políticas. ¿Ustedes creen que la clase política en República Dominicana va a aceptar que se establezca ese tipo de relación electoral en la cual los haitianos pueden votar por un presidente dominicano? Eso nunca va a ocurrir. Mucha gente dirá, bueno, pero se puede establecer lo que una especie de estado de comunión, en el sentido de que se produzca una unión entre el Estado haitiano y el Estado dominicano. Pero eso también es imposible. Otro elemento a considerar es que cuando se habla de Haití y República Dominicana, tienen sistemas de creencia diferentes. Aquí es donde la mayoría de los dominicanos, en un gran porcentaje, ellos son católicos, otros son evangélicos, otros son adventistas y otros tienen otro tipo de creencia. Cuando se habla de Haití, una gran parte de la población, lamentablemente, ellos practican el vudú, aunque hay una población que es católica, una población que es evangélica, adventista, pero en menor escala. Eso crea ciertas diferencias en cuanto a los sistemas de creencia, lo cual es otra razón por la cual cuando se habla de ese plan de fusión es simplemente una tontería. Y no hablemos, cuando nosotros hablamos de lo que la gente considera lo más importante, es el estilo de vida. El dominicano, uno quiere aceptarlo o no, tiene un estilo de vida diferente al haitiano. Un estilo de vida que en gran parte es lo que una combinación de la cultura africana, la cultura europea y parte de la cultura indígena. Por el contrario, uno quiere aceptarlo o no, la cultura haitiana está mayormente influenciada por la cultura africana, donde todavía eso que la gente llama las diferencias étnicas, pero también las diferencias grupales y tribales dentro de Haití, es un factor que es sumamente importante cuando se habla de eso que la gente llama el comportamiento de la población haitiana en comparación a los dominicanos. Otro aspecto a considerar son las diferencias raciales. República Dominicana en un 80% es considerada una población mulata, mayormente un 10-15% es considerada negra y alrededor de un 5-8% es considerado de raza blanca, contrario a Haití, en la cual yo te podría decir que el 98% de la población puede ser considerada como negra y a lo mejor un 5% es considerada mulata y después hay un cierto porcentaje de personas blancas.
pero se nota la diferencia entre los grupos raciales dominicanos y los grupos raciales haitianos. Ustedes dirán que no debiera de existir ese tipo de diferencia, pero es una realidad, porque esas diferencias raciales simplemente es parte de lo que es la costumbre del pueblo dominicano y la forma como ellos se ven a sí mismos. Otro aspecto a considerar cuando se hablan de las diferencias raciales es que el haitiano y el dominicano tienen un fenotipo diferente. A cualquier parte del mundo que tú vas, de lejos tú puedes ver que físicamente una persona puede ser considerada como dominicana por ese mestizaje racial, que de una forma u otra es una característica del pueblo dominicano, contrario al haitiano, que esas diferencias no existen y simplemente muchos de ellos tienen más semejanza con muchas naciones negras cuando se habla de África. También cuando nosotros hablamos de eso que la gente llama el fenotipo es bastante diferente. Pero también cuando hablamos de ese tipo de amor, también de simpatía, de conexión emocional que existe con el pueblo dominicano, el cual tiene un gentilicio de identificación diferente al pueblo haitiano. Como ve, yo le mencioné a ustedes una serie de características sociales, políticas, territoriales, religiosas, la cual son una de las consecuencias, la cual es muy difícil, pero no imposible, que ocurra una fusión entre la población haitiana y la población dominicana. Razones por las cuales yo no entiendo cuál es esa persistencia de la mayoría de esos organismos internacionales, pero también cuando hablamos de organizaciones lo cual de una forma u otra se nutren de la pobreza del pueblo haitiano, que comúnmente nosotros la conocemos con la famosa ONG, y no hablemos de las grandes potencias internacionales en buscar la forma de que se funcionen los dos grupos poblacionales, lo cual desde mi punto de vista es simplemente una tontería, algo que no importa lo que digan lo de la extrema derecha nacionalista de República Dominicana, eso no va a ocurrir, porque ese sentimiento patriótico, ese tipo de sentimiento de dominicanidad, créemelo, eso no lo rompe nadie. Y es una de las razones por las cuales, así como los dominicanos estuvieron en contra de la ocupación haitiana, pero también de la ocupación norteamericana, no te quepa la menor duda, ese tipo de sentimiento de gentilicio, de nacionalidad, de patriotismo del pueblo dominicano hacia la dominicanidad es la única razón que va a evitar cualquier tipo de intento de querer fusionar ambos bandos cuando se habla de la isla española o cuando hablamos de Quisqueya. Algo que nosotros tenemos que entender es que cuando se habla de un Estado fallido, ya sea producto de una crisis política, una crisis social, también producto de que hay una especie como de hambruna colectiva, o porque en el caso de Haití, que simplemente el Estado no tiene las condiciones para proveer los servicios básicos, cuando se habla de Haití, no te quepa la menor duda, como una forma de ellos resolver lo que son los grandes desafíos que Haití tiene en este momento, producto de la inestabilidad política y la falta de trabajo y acción de las instituciones haitianas, las cuales ninguna sirven o ninguna están trabajando. De una forma u otra existe esa especie de campaña de querer traer campos de refugiados al territorio dominicano. Y si la mayoría de los dominicanos y también el Estado dominicano y el tal presidente de la República está en contra de la instalación de cualquier tipo de campamento de refugiados, es un tipo de medida que los dominicanos tienen que apoyar, que de una forma u otra el gobierno dominicano a través de su presidente se oponga a ese tipo de política, la cual los organismos internacionales como la ONU, la OEA, pero también las grandes potencias internacionales le quieren imponer a la República Dominicana como una forma de aliviar la crisis por la cual está atravesando Haití en este momento. Y la instalación de campamentos de refugiados, independientemente de quién coste el mantenimiento, pero también cómo sustentar y cómo alimentar y cómo dar la seguridad a esos refugiados, es posible que los organismos internacionales, ellos digan al principio que ellos van a asumir esa responsabilidad, pero seamos francos, al final el Estado dominicano, el pueblo dominicano es quien realmente va a tener que costear, mantener
y darle seguridad a esa gran población de haitianos que están en esos campamentos refugiados. Yo pienso que la mejor parte para establecer un campamento de refugiados es en el territorio haitiano, el cual sea supervisado por los organismos internacionales. Pero eso no es lo que ellos quieren, no, ellos quieren que sea dentro del territorio dominicano, la cual yo sé de lo que pienso, que una gran mayoría del pueblo dominicano realmente está en contra de ese tipo de iniciativa internacional. Otro elemento a considerar que muchas veces se utiliza cuando hablamos de las ONG internacionales, pero también de la ONU, de la OEA y de los organismos internacionales, es que la República Dominicana sea flexible cuando se habla de la inmigración legal o ilegal al territorio dominicano como una forma de disminuir lo que esa crisis por la que está atravesando en este momento la República de Haití. Y yo soy de lo que pienso que cuando se habla de República Dominicana, ellos no deben asumir el problema haitiano. Tampoco ellos no tienen por qué, de una forma u otra, aliviar lo que es la tensión que existe en este momento, producto de la falla cuando se habla de las instituciones haitianas. Por eso, de una forma u otra, crear ese tipo de crisis migratoria como una forma de aliviar el problema haitiano, yo no creo que sea la solución. Por eso yo creo que República Dominicana debe continuar con una política agresiva, pero también recta y correcta cuando se habla de la inmigración ilegal o ilegal al territorio dominicano. Se deben crear las condiciones de que se pare de una vez por todas ese macuteo y esa corredera de cuartos cuando hablamos de la frontera dominico-haitiana, pero también que debiera establecerse una especie de cuota a la cantidad de visas que se otorgan a los nacionales haitianos que vienen al territorio dominicano, como una forma de aliviar los grandes desafíos que en este momento tienen todas las instituciones de Estado cuando tienen que utilizar parte del presupuesto para satisfacer lo que son las necesidades médicas, educativas, cuando se habla de la población haitiana migratoria que en este momento está en República Dominicana, el cual se cree que está alrededor de 1, 2, 3 millones, lo cual es demasiado para una nación de 10 millones de habitantes, que lamentablemente tiene grandes desafíos porque República Dominicana es una nación pobre. Otro aspecto que yo creo que debe ser sumamente importante, y es cuando se hablan de las leyes migratorias. Realmente las autoridades de migración tienen que ser duras, tienen que aplicar las leyes y tienen que dejar esa cogienda de chele que le dan muchas veces cuando ellos apresan a un nacional haitiano ilegal. Otro elemento que yo creo que es sumamente importante, no importa lo que digan las naciones internacionales, no importa lo que diga la ONU, República Dominicana tiene que aplicar sus leyes migratorias y cualquier persona ilegal haitiana que esté en el territorio dominicano tiene que ser deportada y uno no puede estar pensando en ese tipo de cuestiones. También hay otro elemento yo creo que es sumamente importante y es que cuando existe la migración de la población haitiana hacia el territorio dominicano, aparte de la mayoría de las personas que están en la frontera, que producto de esa acogida de dinero, de una forma u otra ellos contribuyen al trasiego de los haitianos ilegales en la República Dominicana, pero existe un incentivo y ese incentivo se lo da simplemente las personas que construyen o contratan esa población ilegal haitiana porque le pueden pagar un bajo salario. Y eso es lo que pienso como una forma del gobierno castigar a esas personas del sector privado que utilizan la mano de obra ilegal haitiana. Ellos tienen también que ponerle mano dura a esos sectores privados de República Dominicana que utilizan la mano de obra ilegal haitiana como una forma de incentivar lo que es la migración haitiana en el territorio dominicano. Otro elemento que yo creo que es sumamente importante cuando se habla de Haití es que el establecimiento de los llamados controles. Cuando hablamos de los mercados binacionales entre la frontera dominico-haitiana, debe haber un mayor control del cruce de los haitianos hacia el territorio dominicano. Y cualquier haitiano que utilizando lo que es ese tipo de corredor comercial, mercados binacionales, cuando se encuentra en el territorio dominicano, simplemente tienen que ser deportados. Otro elemento que yo creo que es sumamente importante es que el gobierno tiene que prestarle atención.
al grupo de personas, ya sean los militares, los policías, la CEFRON, cualquiera que sea la autoridad que está supuesto a resguardar la frontera. Y es simplemente poniéndose mano dura y llevando a la justicia a aquellos militares y a aquellos civiles que son parte de ese grupo que ilegalmente ellos entran al territorio dominicano, muchos haitianos ilegales, como una forma de hacer dinero. Como ven, señores, cuando se habla de República Dominicana, tenemos que aceptar algo. República Dominicana no está en condiciones económicas, políticas, sociales, para de una forma u otra echarse encima la carga haitiana. Ese tipo de carga solamente se va a resolver cuando la población haitiana aprenda y de una forma u otra le exija a la oligarquía, pero también a la clase política haitiana que debe buscarse la solución a los grandes desafíos que tiene el pueblo haitiano en este momento. Y si las naciones internacionales y también la grande potencia le preocupa tanto el problema haitiano, ellos pueden utilizar cualquier cantidad de dinero como una forma de ello invertirlo dentro del Estado haitiano, como forma de estabilizarlo, para que esas instituciones sean fuertes. Trabajo que no debe hacerlo el Estado dominicano, porque nosotros como nación tenemos demasiados problemas en todos los órdenes, pero también cuando hablamos de todas las instituciones del Estado, en un país como República Dominicana, que en este momento, cuando tú analizas lo que es el comportamiento político, social, económico, inflación, pero también la enorme deuda eterna que el Estado Dominicano tiene, simplemente el problema haitiano no es algo que ellos tienen que asumir. Es un problema internacional y un problema que los propios haitianos tienen que resolver. Señores, yo no le quito más tiempo. Si ustedes creen que este tipo de trabajo les sirvió de algo, por favor suscríbanse a este canal, denle me gusta, dejen sus comentarios, pero sobre todo compartan este tipo de material. De esa forma, en el futuro, simplemente cuando yo subo cualquier tipo de contenido, es posible que a Gigo, a través del algoritmo, le dé la gana, le envíe la notificación. Por ese lado, realmente yo espero que ustedes pasen un grandioso día.